Del día hablamos con el doctor Carlos Schneeberger, quien es el investigador principal del CONICET y director del Instituto de Ciencias e Ingenierías de la Computación, con trabajos también en todo lo que refiere inteligencia artificial e informática, algo bastante en boga y en discusión en estos momentos en la economía a nivel global, pero bueno, a nosotros nos atañen otras cuestiones más domésticas. Muy buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Mauro Senesi te saluda. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia. Bien, y para no esquivarle al grano y demás, el motivo de esta nota, y creo que otros medios también se adelantaron justo cuando podíamos conseguir el contacto, es las declaraciones que se hizo por parte del principal candidato a presidente en octubre, que fue el más votado en las elecciones de PASO, que referían justamente al CONICET, un área tan sensible para los argentinos, y que recordó a una nefasta frase de los 90 que también explicaba todo un modelo de país, y hacemos mención a esto de la intención de cerrar o privatizar. En un momento fue privatizar, ahora volvió a redoblar la apuesta a Milei diciendo cerrar el CONICET. ¿Cómo tomaste esto como alguien integrante justamente de allí, pero un poco también explicar la importancia de la ciencia y la tecnología en la Argentina? Bueno, es muy buena la acotación que haces, y realmente a toda la comunidad de CONICET, a los científicos, becarios, que son miles de personas las que integran el organismo, realmente fueron afirmaciones dolorosas que de alguna manera nos hacen retroceder décadas en lo que se ha avanzado en relación a la ciencia y la tecnología como rol preponderante que tiene el Estado para mantener también lo que es la soberanía del país. Sí, es decir, en el mundo del siglo XXI, cada vez más, todas las naciones desarrolladas, industrializadas, tienen un fuerte componente de apoyo estatal en lo que se refiere a innovación, tecnología, investigación científica en general. Y la Argentina, de alguna manera, ha liderado en Latinoamérica ese desarrollo, y sería muy triste, que tratar de pensar siquiera en una idea como la que se mencionó en esa afirmación, ¿sí?, de privatizar el CONICET, cosa que por otro lado no es factible, ¿sí?, de realizar. ¿Por qué no sería factible una privatización del CONICET a tu mirada, Carlos? Bueno, yo hacía una analogía ayer con otro colega tuyo. Le mencionaba que uno podría pensar en privatizar los hospitales públicos y que toda la salud sea privada, que las Fuerzas Armadas sean privadas, que la policía sea privada, y cualquier persona a la cual se le planteen estas cosas va a decir, no, bueno, porque ¿cómo me voy a asegurar yo de contar con salud o contar con un ejército que defienda al país en caso de una agresión si depende de un privado? Y la ciencia y la tecnología son parte de la soberanía de una nación. De alguna manera son lo que hacen también, nos dan un valor agregado frente a otras naciones del mundo, y nos posibilitan competir en el contexto internacional, salir del modelo de ser un país meramente productor de materias primas, sino que tiene conocimiento e inteligencia, que son justamente parte de lo que se conoce como sociedad del conocimiento, ¿sí? Son elementos que son vectores vitales para que un país progrese. Y el CONICET de alguna manera es el organismo central del Estado que articula esfuerzos en distintas direcciones del conocimiento, ¿sí?, en ingeniería, en matemática, biología, ¿sí?, cualquier área de conocimiento que se nos ocurra, el CONICET está presente. Sí, mencionabas ahí la importancia que le dan los estados desarrollados a las ciencias con participación estatal. En algunos será más, menos, pero en Argentina es casi el 60%, 70% de lo que se destina en inversión en lo que refiere a investigación y desarrollo, lo hace el Estado. También hay que mencionar, no existiría un Henry Ford si un Estado no hacía las rutas o el asfalto, ni existiría un Bill Gates si el Estado, en este caso de los Estados Unidos, hubiera invertido en Internet. Exactamente, sí, es decir, hay muchos ejemplos que se pueden pensar, pero digamos, el sector privado, sí, que tiene su razón de ser y existe en las economías capitalistas del mundo, tiene básicamente la rentabilidad detrás de un modelo de negocio como elemento que lo sustenta. ¿Sí? Entonces, si uno piensa en que, por ejemplo, hay una cierta enfermedad
que hay 4 o 5 personas que tienen esa enfermedad y alguien tiene que dedicarse a investigar cómo curar la enfermedad, porque es un problema, ¿sí? Puede ser un problema relevante para esas personas quizás, o para potenciales víctimas de esa enfermedad. Si no está el Estado, ¿sí? Si dependiera únicamente del sector privado, se analizaría bajo la mirada de lo rentable. Y alguien diría quizás, este tipo de cáncer no voy a investigar cómo tratarlo porque no me resulta rentable. Y para eso es que aparecen justamente las políticas de Estado, donde dicen, bueno, la salud o encontrar la cura para las enfermedades que aparecen en la sociedad, bueno, son parte de las obligaciones que tiene el Estado. Y ahí aparecen los investigadores como personas que están detrás de esos proyectos. Algo de eso sucede un poco, podríamos ir con el dengue, que siempre es hijo. Si el dengue fuera una enfermedad o una infección endógena de un país desarrollado, de una zona desarrollada, se hubiese encontrado la vacuna porque las empresas hubiesen estado interesadas en esa rentabilidad. Exactamente, sí, exacto. Ese es un muy buen ejemplo, y de hecho nosotros tenemos un ejemplo cercano en el caso de lo que fue el COVID, ¿sí? Que en Argentina, bueno, aparecieron proyectos específicos impulsados desde el Estado para encontrar cómo resolver distintos aspectos de la prevención del COVID, ¿sí? Y cómo analizar también el impacto de las distintas variables socioeconómicas y en qué sectores de la población hubo mayor mortalidad, ¿sí? Qué variables fueron las que afectaron en el caso de la pandemia a distintas partes de la sociedad. Y fueron todos estudios guiados de alguna manera por pensar en el bien común a partir de los recursos que el Estado dispone, y no guiados a partir, bueno, de una finalidad lucrativa, como podría pasar en el caso de un modelo privado. Por eso es que esencialmente pensar en el CONICET privado como una institución privada significaría que los que quedaríamos privados de montones de cosas seríamos millones de argentinos que no tendríamos posibilidad, bueno, de acceder al conocimiento y las posibilidades que da ese conocimiento hacia el resto del mundo. Y dentro de cómo está desplegado el CONICET en la Argentina, Bahía Blanca entiendo que es un punto de polo tecnológico importante con varios institutos. ¿Nos podés explicar y hablar un poco de ello? Sí, para aquellos que no conocen, digamos, el CONICET, básicamente, o muchas veces cuando se menciona en los medios se habla del CONICET, se lo piensa como una especie de estructura o de edificio de administración que funciona en la ciudad de Buenos Aires, pero Buenos Aires cuenta únicamente con lo que es la sede central de CONICET, que es un organismo descentralizado y tiene más de 300 institutos en todo el país. Existen institutos de distintas temáticas, ¿sí? Desde biología, oceanografía, el tema que nos querramos imaginar, bueno, hay institutos específicos que nuclean investigadores. En el caso de la ciudad de Bahía Blanca, existen 12 institutos en total. Yo dirijo uno de ellos, que es el Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación, que están nucleados en lo que se conoce como el Centro Científico Tecnológico CONICET Bahía Blanca, que funciona en la Carrindanga, donde también, en el edificio, en el complejo de la Carrindanga, donde también existen, bueno, algunos institutos específicos, ¿sí? Situados allí. Esos 12 institutos de alguna manera le dan a Bahía Blanca un perfil muy particular, ¿sí? Porque junto con las universidades que tiene la ciudad nos dan un potencial justamente de investigación y de transferencia, y en particular algo que también es poco conocido quizás a nivel social es el hecho de que CONICET ofrece lo que se denomina vinculación tecnológica. Esto es, las pymes, las empresas del sector privado pueden concurrir a los institutos del CONICET a requerir servicios que les permitan mejorar su capacidad productiva. Sí, y eso es uno de los aportes también que da el CONICET hacia la sociedad. Claro, claro. ¿Y cuántas personas están hoy abocadas a todo el complejo científico y tecnológico en Bahía? ¿Tienen un número por lo menos aproximado? Yo no podría darte el número total de lo que es el CCT Bahía Blanca exactamente, sí. Sí puedo referir que de alguna manera hay diferentes centros científicos tecnológicos en el país, ¿sí? Uno en Tandil, otro que está en La Plata, otro que está en Santa Fe. El de Bahía Blanca es uno de los más importantes, y en gran medida eso ha sido posible por, bueno, la trayectoria que tiene la Universidad Nacional del Sur en la formación de profesionales investigadores. Y el CONICET lo que aporta esencialmente sí es todo un mecanismo de articulación junto con recursos que hace posible que los
los investigadores que trabajan en los institutos, realicen sus investigaciones, ¿sí?, a través de distintos proyectos, y asimismo articulen lo que hacen con el sector privado o el sector público a través de lo que se conoce como Oficina de Vinculación Tecnológica, ¿sí?, que funciona aquí en el CONICET Bahía Blanca. Sí. Y ya, Carlos, para finalizar, inmediatamente minutos después de las declaraciones donde se decía de privatizar, de cerrar el CONICET, se mostraron declaraciones de rechazo por fuera incluso de lo que es la comunidad científica, pero después empezó un debate de a la persona que no llega a fin de mes o que estos aumentos está mirando cómo le va a doler el bolsillo cuando vaya a comprar un kilo de pan, le importa un comino lo que pasa con el CONICET, sean 2.000, 10.000 personas. Creo que la clave está en lo que decías vos, la posibilidad que nos permite pensar en ciencia y tecnología, en ser un país desarrollado, en agregar valor a nuestras exportaciones. Estaba viendo que hace menos de un año Argentina exportó un centro de medicina nuclear a Bolivia. Es decir, es dejar el paradigma de hace 200 años que tiene este país de mirar el cielo y ver si llueve para tener una buena cosecha. Y aún sabiendo que teniendo una buena cosecha, si nosotros no le ponemos valor agregado a las exportaciones, siempre vamos a sufrir de falta de dólares y estar en estos problemas que tenemos. Exactamente, sí. Es decir, si uno toma la mirada digamos, en perspectiva de un par de siglos hacia atrás y mira los países que han consolidado su desarrollo, o si piensa, no sé, en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón, Australia, todos los países industrializados, desarrollados, tienen tienen un valor, muchas veces no tienen recursos naturales, ¿sí?, que les posibiliten explotar esos recursos naturales para obtener un beneficio. Basta con pensar lo que es Holanda, por ejemplo, que es un país muy pequeño, ¿sí?, pero que pese a ello tiene una capacidad científica tecnológica altísima, ¿sí?, y esa capacidad científica tecnológica se traduce en patentes, en pago de royalties, ¿sí?, por utilización de esas patentes, y todo eso genera ingresos que están asociados justamente a valor agregado a materias primas. Entonces, a través de la investigación y la innovación tecnológica es como podemos los argentinos, en última instancia, cambiar la matriz basada en producción primaria por una matriz basada en valor agregado, así que es lo que las naciones desarrolladas usan como referencia. Bien. Bueno, Carlos, te agradecemos este contacto. Era interesante conocer y poner en perspectiva un poco esto y que lo digan desde sectores profesionales, la importancia que requiere de hacer ciencia y tecnología en un país que busca el famoso salto al desarrollo. Exactamente, sí. Bueno, y te agradezco también por la nota y entiendo también la disyuntiva de alguna manera, que son problemas estos que no afectan directamente a la sociedad, ¿sí?, pero son problemáticas también que hacen a pensar el proyecto de país que queremos, sí, que en definitiva hay una dimensión de corto plazo, que es cómo estamos, sí, económicamente y demás en lo cotidiano, pero que seguramente estos proyectos de largo plazo, como el que plantea CONICET, son imprescindibles para poder construir para las generaciones futuras, y no para esta, un país mejor. Bien. Es muy relevante tener esta discusión ahora en estos momentos. Sí, coincido. Creo que hay que saltar un poco y entender el cortoplacismo, pero hay que ser inteligente en el desafío y en el planteo que se están proponiendo, entendiendo el modelo de país que uno requiera y quiera vivir. Así que te agradecemos, Carlos. Y bueno, y creo, y esto me permito, que el CONICET tiene que salir a hablar más del centro científico, la gente tiene que conocer un poco más lo que se está haciendo en el campus de Parigüe, porque se hace, como se dice ahora, con la tuya, ¿viste? Con nuestros impuestos. Bueno, se tiene que mostrar que se ve reflejado, y también hacer una autocrítica que hoy los pibes de la educación pública no están llegando a la universidad, lamentablemente, y que hoy tenemos una infección en el dedo, pero nos están proponiendo cortar el brazo, básicamente. Sí, coincido con lo que vos señalás. El hecho de la comunicación institucional, CONICET realiza muchas acciones de comunicación, pero yo creo que debería permear más en la sociedad todo esto, y que de alguna manera llegue y se haga más visible, ¿sí? O sea, uno si mira, por ejemplo, canales de televisión abierta en países como Inglaterra o en Estados Unidos, continuamente se publican noticias en esos canales referidos a investigaciones que se hacen en las universidades de esos países. Y de alguna manera demuestra que la investigación y la ciencia y la tecnología son parte de lo cotidiano que hace al quehacer del país. Y quizás en Argentina hace falta dar un énfasis mayor en ese sentido.
Así que coincido con lo que señalas. Carlos, te agradecemos estos minutos dispensados para LU3 y que tengas una buena jornada. Bueno, muchas gracias, Mauro, igualmente para vos y para el resto de la audiencia. Allí pasaba las declaraciones de Carlos Chesnieva, quien es doctor e investigador principal del CONICET aquí en nuestra ciudad.